Bienvenidos a nuestro rincón del terror, donde la oscuridad se encuentra con el relato. Te invitamos a adentrarte en un mundo donde lo desconocido cobra vida y los secretos del pasado emergen de las sombras. Cada semana exploraremos relatos escalofriantes que te harán dudar de lo que creías saber. Prepárate para escuchar historias de aquellos que alguna vez habitaron estos lugares buscando ser escuchados. Con cada narración te llevaremos a un viaje a través de paisajes desolados, ruinas olvidadas y encuentros inquietantes que desafían toda lógica. Así que si eres un amante del misterio, el terror y lo inexplicable, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes aventuras. Acompáñanos y descubre lo que realmente se esconde en la oscuridad. Las llamas de Centralia. Capítulo 1. Cenizas y susurros. El humo se elevaba en delgadas espirales desde las grietas del asfalto, como si la tierra misma estuviera exhalando un aliento maldito. Yo, Jack Holloway, observaba hipnotizado aquel espectáculo siniestro mientras nuestro destartalado jeep se abría paso por la carretera abandonada que serpenteaba hacia Centralia. El cielo, teñido de un gris plomizo, parecía fundirse con el paisaje desolado, creando una atmósfera de opresiva monotonía que solo era interrumpida por aquellas columnas fantasmales de vapor tóxico. ¿Estás seguro de que es por aquí, Jake? La voz de Sarah, mi novia, sonaba tensa, casi estrangulada por la aprensión. Sus ojos, del color del ámbar viejo, estructuraban el horizonte como si esperara ver surgir algún monstruo de entre la bruma venenosa. Tiene que ser, respondí, aunque la duda se arrastraba por mi espina dorsal como una araña gélida. El GPS murió hace kilómetros, pero según el mapa, Centralia debería estar justo después de la siguiente curva. En el asiento trasero, Mike soltó una risita nerviosa. ¿GPS? Amigo, creo que acabamos de retroceder 50 años en el tiempo. Mira ese lugar. Parece sacado de una película post-apocalíptica. No pude evitar darle la razón. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolador. Los árboles que flanqueaban la carretera estaban ennegrecidos y retorcidos, como si hubieran sido torturados por un fuego invisible. Sus ramas desnudas se alzaban hacia el cielo en un gesto de súplica desesperada, recordándome a las almas condenadas del infierno de Dante. Tal vez deberíamos dar la vuelta, sugirió Emily, la novia de Mike, con un hilo de voz. Sus dedos se aferraban al asiento con tanta fuerza que sus nudillos habían adquirido un tono blanquecino. Este lugar no se siente bien. Estaba a punto de considerar seriamente su propuesta cuando, al girar en la curva, el pueblo fantasma de Centralia apareció ante nosotros como una visión salida de una pesadilla febril. Las casas abandonadas se alineaban a ambos lados de la calle principal. Sus ventanas vacías nos observaban como ojos sin vida. La pintura, antaño alegre, se descascaraba de las fachadas en grandes trozos, revelando la madera podrida debajo, y por todas partes, emanando de grietas en el suelo y de las alcantarillas oxidadas, se elevaba aquel humo constante, dándole al pueblo entero un aspecto espectral. Dios mío, murmuró Sarah, y su mano buscó la mía instintivamente. Detuve el jeep en lo que parecía haber sido la plaza principal del pueblo. El silencio que nos envolvió al apagar el motor era tan denso que casi podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. No se oía ni el canto de un pájaro, ni el zumbido de un insecto. Era como si la vida misma hubiera huido de Centralia, dejando tras de sí solo un cascarón vacío y putrefacto. Bueno, chicos, dije, tratando de infundir algo de entusiasmo en mi voz. Hemos llegado. La ciudad fantasma más famosa de Pensilvania nos espera. Mike fue el primero en salir del vehículo, su cámara ya en mano. Esto es increíble, murmuró, girando sobre sí mismo para capturar el panorama desolado. Jamás había visto nada parecido. Emily lo siguió con reluctancia, sus ojos saltando nerviosamente de un edificio abandonado a otro. Mike, no te alejes demasiado, ¿de acuerdo? Sarah y yo fuimos los últimos en abandonar la seguridad relativa del jeep.
Tan pronto como mis pies tocaron el suelo, sentí una vibración extraña ascender por mis piernas. Era como si la tierra misma palpitara con una energía maligna. ¿Lo sienten?, pregunté, mi voz sonando extrañamente ahogada en el aire denso. Sara asintió, su rostro pálido, contrastando con el rojo intenso de su cabello. Es como si algo estuviera vivo bajo nuestros pies. Es el fuego, explicó Mike, que se había acercado de nuevo a nosotros. Su rostro mostraba una mezcla de fascinación y temor. El incendio en la mina de carbón, que ha estado ardiendo durante más de 50 años, está justo debajo de nosotros. Esas palabras parecieron darle vida al pueblo fantasma. De repente, cada crujido, cada susurro del viento entre los edificios abandonados adquirió un nuevo y siniestro significado. Era como si Centralia misma hubiera cobrado conciencia de nuestra presencia y nos observara, evaluándonos con una inteligencia antigua y malévola. Vamos, dije, intentando sacudirme aquella sensación de presagio. No hemos venido hasta aquí para quedarnos parados en la plaza. Echemos un vistazo alrededor. Nos adentramos en las calles desiertas, nuestros pasos resonando con un eco inquietante en el silencio sepulcral. Las casas parecían observarnos a medida que pasábamos, sus ventanas vacías, como ojos hambrientos que seguían nuestro avance. El humo que emanaba de las grietas en el asfalto se arremolinaba alrededor de nuestros tobillos, como dedos espectrales intentando aferrarnos. «Miren eso», señaló Emily de repente, su voz temblando ligeramente. Seguimos la dirección de su dedo y vimos una iglesia que se alzaba al final de la calle. A diferencia del resto de los edificios que mostraban signos claros de abandono y decadencia, la iglesia parecía estar en perfecto estado. Su aguja se elevaba hacia el cielo gris y la cruz en su cúspide brillaba con un fulgor antinatural. «Eso es extraño», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Cómo es posible que esté tan bien conservada?» Nos acercamos con cautela, atraídos por aquella anomalía en medio de la desolación. A medida que nos aproximábamos, pude distinguir inscripciones talladas en la piedra sobre la puerta principal. Estaban en un idioma que no reconocí, los símbolos retorciéndose, de manera que hacía doler mis ojos al intentar descifrarlos. Sara se detuvo abruptamente, su mano aferrándose a mi brazo con fuerza. «Jake», susurró, su voz cargada de terror. «¿Escuchas eso?». Me quedé inmóvil, aguzando el oído. Al principio, solo percibí el silencio omnipresente de Centralia, pero entonces, débilmente, como si viniera de muy lejos o de muy profundo, lo oí. Un cántico, voces entrelazadas, en una letanía incomprensible que parecía ascender desde las entrañas de la tierra. «Viene de dentro de la iglesia», dijo Mike. Su rostro, ahora desprovisto de todo color. Emily se aferró a él, temblando visiblemente. «No, por favor, no entremos ahí. Algo no está bien en este lugar». Pero incluso mientras ella hablaba, sentí una compulsión irresistible apoderarse de mí, como si aquellas voces me llamaran, prometiéndome revelar secretos ocultos desde el principio de los tiempos. Mi mano se movió, casi por voluntad propia, hacia el picaporte de la puerta. «Jake, no lo hagas», suplicó Sara, pero su voz sonaba distante, ahogada por el creciente volumen del cántico en mi cabeza. Mis dedos se cerraron alrededor del frío metal del picaporte. En el momento en que hice contacto, una descarga de energía recorrió mi cuerpo y tuve una visión fugaz de llamas abrasadoras, de figuras retorciéndose en agonía, de una oscuridad viviente que se arrastraba hacia la superficie hambrienta de almas. Con un grito ahogado, retiré la mano como si me hubiera quemado. El cántico cesó abruptamente, dejando tras de sí un silencio aún más aterrador. ¿Qué fue eso?, preguntó Mike, su voz apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, un rugido ensordecedor sacudió el suelo bajo nuestros pies. El asfalto comenzó a agrietarse y de las fisuras emergió un humo negro y espeso, cargado de un hedor sulfuroso que me recordó a carne quemada y huesos calcinados. «¡Corran!», grité, agarrando a Sara de la mano y tirando de ella lejos de la iglesia.
Huimos por las calles de Centralia, el suelo temblando y abriéndose tras nosotros, como si la ciudad misma intentara tragarnos. El humo nos perseguía, una nube viviente de oscuridad que parecía tener voluntad propia. Cuando por fin alcanzamos el jeep, nos lanzamos dentro sin mirar atrás. Arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo, las ruedas chirriando contra el asfalto mientras nos alejábamos a toda velocidad de aquel pueblo maldito. Solo cuando los límites de Centralia se perdieron en la distancia, me permití respirar de nuevo. El silencio en el interior del vehículo era palpable, roto únicamente por nuestras respiraciones agitadas. ¿Qué demonios fue eso?, jadeó Emily desde el asiento trasero. Nadie respondió. ¿Qué podíamos decir? Habíamos ido en busca de emociones fuertes, de una aventura en un pueblo fantasma. En su lugar, habíamos despertado algo antiguo y maligno, algo que dormía bajo las calles abandonadas de Centralia. Mientras conducía de vuelta hacia la civilización, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. Por un instante, me pareció ver una figura oscura en medio de la carretera, sus ojos ardiendo como brasas en un rostro inhumano. Parpadeé y la visión desapareció, pero el miedo permaneció, asentándose en mi pecho como un peso helado, porque en lo más profundo de mi ser sabía que lo que fuera que habitaba en Centralia no se contentaría con dejarnos marchar así sin más. Habíamos despertado algo, y ahora ese algo nos perseguiría. La aventura que buscábamos se había convertido en una pesadilla en la que temía jamás podríamos despertar. Capítulo 2. Ecos del infierno. El viaje de regreso fue un borrón de carreteras oscuras y silencio sepulcral. Mis nudillos estaban blancos de aferrarme al volante, los ojos fijos en el asfalto que se desarrollaba frente a nosotros como una lengua negra. Nadie se atrevía a hablar, como si temiéramos que nuestras voces pudieran invocar de nuevo aquella presencia maligna que habíamos dejado atrás en Centralia. Fue Sara quien finalmente rompió el silencio. Su voz, apenas un susurro ronco en la penumbra del auto. Jake, ¿qué viste cuando tocaste esa puerta? Tragué saliva. El recuerdo de aquella visión infernal haciendo que mi estómago se revolviera. Fuego, murmuré, fuego y oscuridad. Y algo más, algo que no debería existir en este mundo. Mike se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. Su rostro, un fantasma pálido reflejado en el espejo retrovisor. Yo también lo sentí, dijo, su voz temblando ligeramente. Era como si algo nos estuviera observando, evaluándonos, algo antiguo y hambriento. Emily soltó un sollozo ahogado, enterrando su rostro en el hombro de Mike. Quiero ir a casa, murmuró. Solo quiero olvidar que esto alguna vez sucedió. Pero incluso mientras ella hablaba, una parte de mí sabía que olvidar no sería una opción. Lo que habíamos experimentado en Centralia nos había marcado de una manera que iba más allá de lo físico. Era como si hubiéramos sido tocados por algo profano, algo que había dejado una mancha invisible en nuestras almas. Cuando finalmente llegamos a la pequeña ciudad donde habíamos alquilado habitaciones para la noche, el alivio fue palpable. El motel, con su neón parpadeante y su fachada descolorida, parecía un oasis de normalidad después del horror sobrenatural que habíamos presenciado. Vamos a descansar, dije, apagando el motor. Mañana pensaremos en lo que ha pasado. Nos arrastramos hasta nuestras habitaciones, el cansancio y el shock pesando sobre nosotros como una manta de plomo. Sara y yo nos despedimos de Mike y Emily en el pasillo, intercambiando miradas cargadas de una comprensión silenciosa. Ninguno de nosotros dormiría bien esta noche. En la privacidad de nuestra habitación, Sara se derrumbó en la cama, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Me senté a su lado, acariciando su cabello en un intento de consolarla, aunque mi propia mente era un torbellino de imágenes perturbadoras y preguntas sin respuesta. ¿Crees que nos ha seguido?, preguntó Sara finalmente, su voz amortiguada contra mi pecho. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal ante la idea. No lo sé, respondí honestamente, pero sea lo que vimos allí, no creo que sea algo que pueda simplemente seguirnos. Qué equivocado estaba.
El sueño, cuando finalmente llegó, fue inquieto y plagado de pesadillas. Me vi a mí mismo, de nuevo frente a aquella iglesia en Centralia, pero esta vez estaba solo. El cántico que había oído antes, ahora, resonaba en mis oídos con una claridad aterradora, cada sílaba incomprensible, arrastrándome más y más cerca de la puerta. En el sueño, mi mano se extendió hacia el picaporte y esta vez no había nadie que me detuviera. Mis dedos se cerraron alrededor del metal, que ardía con un calor infernal, y la puerta se abrió de golpe. Lo que vi dentro me despertó gritando. Me incorporé de golpe en la cama, el corazón martillando en mi pecho y el sudor empapando mi camiseta. Sara se despertó sobresaltada a mi lado, sus ojos abiertos con terror. «Jake, ¿qué pasa?», preguntó, aferrándose a mi brazo. Abrí la boca para responder, pero las palabras murieron en mi garganta, porque allí, en la pared opuesta a la cama, vi algo que hizo que mi sangre se helara en mis venas. Palabras escritas en lo que parecía ser ceniza negra, formando los mismos símbolos retorcidos que habíamos visto tallados en la iglesia de Centralia. ¿Qué es eso?», susurró Sara, su voz cargada de horror. Me levanté lentamente de la cama, acercándome a la pared como en trance. Las letras parecían moverse, retorcerse como gusanos negros sobre el papel tapiz descolorido, y a medida que las observaba, sentí que empezaba a entenderlas, como si un conocimiento oscuro y prohibido se estuviera derramando en mi mente. «Es una invitación», murmuré, las palabras saliendo de mi boca sin mi consentimiento. «Nos está llamando de vuelta». En ese momento, un grito desgarrador atravesó el silencio de la noche. Venía de la habitación de Mike y Emily. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo al pasillo, Sara pisándome los talones. La puerta de la habitación de nuestros amigos estaba entreabierta y de su interior emanaba un resplandor rojizo, como el de las brasas de un fuego moribundo. «Mike, Emily», grité, empujando la puerta para abrirla por completo. La escena que nos recibió era una pesadilla hecha realidad. Mike estaba de pie en el centro de la habitación, su cuerpo rígido y sus ojos en blanco, mirando fijamente hacia el techo. De su boca abierta salía un humo negro y espeso, el mismo que habíamos visto en las calles de Centralia. Emily estaba acurrucada en una esquina, su rostro una cáscara de terror puro, mientras observaba a su novio. «¡Ayúdenme!», gritó al vernos. «Algo está mal con Mike, no puedo despertarlo». Me acerqué a Mike, intentando sacudirlo para sacarlo de su trance, pero en el momento en que mis manos tocaron sus hombros, una descarga de energía me recorrió y por un instante vi a través de sus ojos. Vi Centralia, pero como la habíamos dejado. Las calles estaban llenas de figuras sombrías que se movían con una gracia antinatural. El cielo era un vórtice de llamas y oscuridad, y en el centro de todo, la iglesia se alzaba como un monumento a algún dios olvidado y terrible. Y entonces, tan rápido como había llegado, la visión desapareció. Mike se desplomó en mis brazos, su cuerpo repentinamente flácido y pesado. «¿Qué está pasando?», sollozó Sara, ayudándome a colocar a Mike en la cama. Miré a mis amigos, el terror reflejado en sus ojos, haciendo eco del mío propio. «No lo sé», respondí, la honestidad de mis palabras pesando como el plomo en mi estómago, pero creo que Centralia no ha terminado con nosotros. Emily se acercó temblorosa, sus dedos entrelazándose con los de Mike inconsciente. «¿Qué quieres decir?». Tomé una respiración profunda. Las palabras que estaba a punto de decir llenándome de un pavor indescriptible. «Creo que hemos despertado algo allí, algo que no debería existir en este mundo y ahora quiere que volvamos». El silencio que siguió a mis palabras fue roto por un sonido distante, un rugido sordo que parecía venir de las profundidades de la tierra. Las luces parpadearon y por un momento juré ver sombras moviéndose en las esquinas de la habitación, figuras espectrales que se retorcían y danzaban en los límites de nuestra visión. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sara, su voz apenas un susurro. Miré a cada uno de mis amigos, sintiendo el peso de la responsabilidad
a sentarse sobre mis hombros. Sabía que lo que estaba a punto de sugerir era una locura, pero también sabía que no teníamos otra opción. Tenemos que volver, dije finalmente. Las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Tenemos que volver a Centralia y enfrentar lo que sea que hemos despertado. Los ojos de Emily se abrieron de par en par con horror. ¿Estás loco? No podemos volver allí. Pero incluso mientras protestaba, vi la comprensión dibujarse en sus ojos. Todos lo sentíamos. La llamada, el tirón invisible que nos atraía de vuelta a aquel pueblo maldito. No tenemos elección, dije, mi voz sonando extrañamente calmada, incluso a mis propios oídos. Sea lo que sea que hemos despertado en Centralia, no nos dejará en paz hasta que lo enfrentemos. Sara tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos en un gesto de solidaridad silenciosa. Estoy contigo, dijo simplemente. Mike comenzó a moverse en la cama, sus párpados revoloteando mientras luchaba por recuperar la conciencia. Cuando finalmente abrió los ojos, su mirada estaba cargada de un conocimiento terrible y antiguo. «Lo he visto», murmuró, su voz ronca y quebrada. «He visto lo que nos espera en Centralia, y Sus palabras se perdieron en un sollozo ahogado, pero no necesitábamos que terminara la frase. Todos lo sentíamos. El horror indescriptible que acechaba en las entrañas ardientes de aquel pueblo fantasma, mientras el amanecer teñía el cielo de un rojo sangriento. Los cuatro nos preparamos en silencio para el viaje de regreso. Sabíamos que lo que nos esperaba en Centralia desafiaba toda lógica y razón, que nos enfrentábamos a fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero también sabíamos que no teníamos otra opción. El infierno nos llamaba y nosotros debíamos responder. Mientras cargábamos el jeep, no pude evitar pensar en las palabras que había visto escritas en ceniza en nuestra habitación. Ahora entendía su significado con una claridad aterradora. El fuego eterno espera. Vengan y ardan con nosotros. Y así, con el corazón pesado y el alma llena de temor, emprendimos el viaje de regreso a Centralia, hacia un destino que ninguno de nosotros podía imaginar, pero que todos temíamos, más allá de las palabras. ¿Te atreves a seguir adelante? Acabas de escuchar una parte inquietante de la historia. ¿Tienes el valor para continuar y descubrir qué más se esconde en la oscuridad? Si estás listo para adentrarte más en este mundo de misterio y terror, dale like al video y sigue escuchando. Recuerda, lo desconocido siempre acecha. Capítulo 3. El descenso. El amanecer nos encontró en la carretera, el jeep devorando kilómetros de asfalto, mientras nos dirigíamos de vuelta hacia el corazón de nuestra pesadilla. El silencio en el vehículo era espeso, cargado de un miedo que ninguno de nosotros se atrevía a expresar en voz alta. Mike iba sentado en el asiento del copiloto, su rostro una máscara de concentración forzada. Desde su experiencia en el motel, algo había cambiado en él. Sus ojos, antes vivaces y alegres, ahora parecían pozos oscuros que ocultaban secretos inimaginables. «Jake», dijo de repente, su voz ronca, rompiendo el silencio como un cristal astillándose. «Hay algo que necesitas saber sobre Centralia». Sentí que mi estómago se retorcía con aprensión. «¿Qué es, Mike?». Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, vi en ellos un conocimiento antiguo y terrible. El fuego no es solo un incendio de una mina de carbón, es algo más, algo vivo. Emily soltó un gemido ahogado desde el asiento trasero. Sara tomó mi mano, sus dedos fríos entrelazándose con los míos. «¿Qué quieres decir con vivo?», pregunté, aunque una parte de mí ya tenía la respuesta. Mike se giró para mirarme, y por un instante juré ver llamas danzando en las profundidades de sus pupilas. «Es una entidad, Jake, antigua y hambrienta. Ha estado dormida durante eones, esperando que alguien la despertara
Y nosotros lo hicimos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Las palabras de Mike confirmaban los temores que habíamos estado acechando en los rincones más oscuros de mi mente desde que salimos de Centralia. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Sara, su voz apenas un susurro. Mike se frotó las sienes, como si el simple acto de recordar le causara dolor físico. Lo vi, lo sentí cuando estaba en trance. Es como si una parte de mí hubiera estado allí, en las entrañas ardientes de Centralia, viendo cosas que ningún ser humano debería ver jamás. El paisaje, fuera de las ventanillas del jeep, comenzó a cambiar sutilmente. Los árboles se volvieron más escasos, sus ramas retorcidas como dedos esqueléticos que arañaban un cielo cada vez más oscuro. El aire se volvió denso, cargado de un olor acre que me recordaba a azufre y carne quemada. Estábamos acercándonos a Centralia. De repente, Emily gritó, señalando hacia el frente. ¡Miren! Sus ojos se dirigieron hacia donde apuntaba y sentí que mi corazón se detenía por un instante. En medio de la carretera, a unos 100 metros de distancia, había una figura. Era alta y delgada, con extremidades demasiado largas para ser humanas. Su piel parecía estar compuesta de cenizas y brasas ardientes, y donde debería haber tenido un rostro, solo había un vacío oscuro del que emanaba un humo negro y espeso. Pisé el freno instintivamente, el jeep derrapando sobre el asfalto. La figura permaneció inmóvil, observándonos con esa ausencia de ojos que de alguna manera era más aterradora que cualquier mirada. ¿Qué demonios es eso?, jadeó Sara, su voz temblorosa. Mike se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la aparición. Es un guardián, murmuró, un sirviente de la entidad que habita en Centralia. Mientras hablaba, la criatura comenzó a moverse. No caminaba, sino que se deslizaba sobre el asfalto como si fuera parte del humo que emanaba de su cuerpo. Se acercó al jeep con una velocidad antinatural y antes de que pudiera reaccionar, estaba junto a mi ventanilla. El calor que irradiaba era insoportable, como estar parado junto a un horno abierto. Su mano, si es que se le podía llamar así, se posó sobre el cristal, dejando una marca chamuscada en forma de una runa que no reconocí. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la criatura se desvaneció en una nube de cenizas y humo. Nos quedamos en silencio por lo que parecieron horas, nuestras respiraciones agitadas, el único sonido en el interior del vehículo. Creo, dije finalmente, mi voz sonando extrañamente calmada, incluso a mis propios oídos, que eso fue una advertencia o una invitación. Emily sollozó suavemente. No podemos seguir así, suplicó. Por favor, demos la vuelta. Esto es una locura. Pero incluso mientras hablaba, nosotros sabíamos que era demasiado tarde para retroceder. Algo nos había marcado, nos había elegido, y ahora teníamos que ver esto hasta el final, sin importar cuán aterrador fuera. Respiré hondo y volví a poner el jeep en marcha. Tenemos que continuar, dije. Sea lo que sea que nos espera en Centralia, no nos dejará en paz hasta que lo enfrentemos. A medida que nos acercábamos al pueblo, el mundo a nuestro alrededor parecía distorsionarse. El cielo se volvió de un rojo enfermizo, como si estuviera sangrando. Las sombras se alargaron y se retorcieron de manera imposible, formando figuras que desafiaban toda lógica. Y entonces, como emergiendo de una pesadilla, Centralia apareció ante nosotros. El pueblo que habíamos visto antes era una sombra comparado con lo que teníamos delante ahora. Las casas abandonadas se alzaban como monumentos a alguna civilización profana, sus estructuras retorciéndose y cambiando ante nuestros ojos. Las calles estaban agrietadas y abiertas, revelando un infierno subterráneo de llamas y oscuridad. Y en el centro de todo, la iglesia se erguía como un faro de maldad. Su aguja se elevaba hacia el cielo sangriento. La cruz en su cúspide, ahora invertida y brillando con un fulgor antinatural. Detuve el jeep en lo que una vez había sido la plaza principal del pueblo. El silencio que nos envolvió al apagar el motor
Era absoluto, como si el mismo aire se hubiera congelado en anticipación. «Hemos llegado», murmuré, mi voz sonando hueca y distante. Mike asintió lentamente, sus ojos fijos en la iglesia. «Sí», dijo, «nos está esperando». «¿Quién?», preguntó Sara, aunque por el temblor en su voz supe que ya conocía la respuesta. «La entidad», respondió Mike, «el fuego viviente que duerme bajo Centralia, el ser que hemos despertado con nuestra presencia». Salimos del jeep, nuestros pies tocando un suelo que palpitaba con un calor infernal. El aire estaba cargado de cenizas y el olor a azufre era casi insoportable. Emily se aferró al brazo de Mike, sus ojos abiertos con terror. «¿Qué hacemos ahora?», miré hacia la iglesia, sintiendo un tirón invisible que me atraía hacia ella. Dije las palabras saliendo de mi boca como si tuvieran voluntad propia, «que tenemos que entrar ahí». Y así, con el corazón desbocado y el alma llena de un terror indescriptible, comenzamos nuestro lento avance hacia la iglesia. Cada paso era una lucha contra el instinto de supervivencia que gritaba en nuestro interior, urgiéndonos a huir. A medida que nos acercábamos, el cántico que habíamos oído antes volvió a llenar el aire. Era un sonido antiguo y terrible, una letanía en un idioma que ningún ser humano debería ser capaz de comprender, y sin embargo, sentí que las palabras resonaban en mi mente, susurrando promesas de un conocimiento prohibido y un poder más allá de lo imaginable. Nos detuvimos frente a la puerta de la iglesia. La madera estaba ennegrecida y agrietada, como si hubiera sido sometida a un calor intenso durante siglos. Los símbolos que habíamos visto antes ahora brillaban con una luz propia, pulsando al ritmo de un corazón invisible. «Jake», susurró Sara, su voz cargada de miedo y algo más. «¿Anticipación? ¿Estás seguro de esto?». Miré a mis amigos, viendo en sus ojos el mismo conflicto que sentía en mi interior. Terror, mezclado con una curiosidad morbosa, un deseo insano de ver qué había al otro lado de esa puerta. «No», respondí honestamente, «pero creo que ya no tenemos elección». Con un esfuerzo supremo, extendí mi mano hacia el picaporte. El metal ardía como si estuviera al rojo vivo, pero no sentí dolor. En su lugar, una sensación de éxtasis recorrió mi cuerpo, como si cada célula de mi ser estuviera despertando a una nueva realidad. La puerta se abrió con un chirrido que sonó como el grito de un alma condenada, y ahí, en el umbral, entre nuestro mundo y algo más allá de la comprensión humana, nos detuvimos. Lo que vimos dentro de la iglesia desafió toda lógica y razón. Una visión de horror cósmico que amenazaba con despedazar los frágiles límites de nuestra cordura, porque dentro de la iglesia de Centralia no había bancos, ni altar, ni símbolos de fe. En su lugar, había un vasto abismo de llamas y oscuridad, un vórtice de energía primordial que pulsaba con una inteligencia antigua y maligna. Y en el centro de todo, flotando en medio del caos, una figura se materializó. Era hermosa y terrible a la vez, un ser de fuego y sombras que cambiaba de forma constantemente, como si no pudiera decidir qué aspecto tomar ante nuestros ojos mortales. Su voz, cuando habló, no era un sonido, sino una sensación que reverberó en nuestras mentes y almas. «Bienvenidos, hijos del polvo. Han respondido a mi llamado. Ahora, prepárense para arder en la gloria de un conocimiento prohibido». Mientras cruzábamos el umbral, sentí que dejábamos atrás no solo el mundo que conocíamos, sino también los últimos vestigios de nuestra humanidad. Lo que nos esperaba al otro lado era un destino más allá de la vida y la muerte, más allá del bien y del mal. Era el comienzo de nuestro descenso final hacia las llamas eternas de Centralia. Déjanos tu teoría antes de seguir. ¿Crees que sabes lo que va a pasar a continuación? ¿O quizás tienes una idea de lo que realmente sucedió en el pasado? Déjanos tu teoría en los comentarios. Nos encanta escuchar
las ideas de nuestros seguidores y ver cómo interpretan estos misterios. Tal vez tu perspectiva nos ayude a descubrir pistas que hemos pasado por alto. Comparte tu teoría y ayúdanos a resolver este rompecabezas. Capítulo 4. Cenizas de la eternidad. El umbral que cruzamos no era una simple puerta, era un portal a una dimensión de pesadilla. El interior de la iglesia se había transformado en un vasto abismo de fuego y sombras, un vórtice de energía primordial que pulsaba con una inteligencia malévola. El calor era insoportable, como si estuviéramos en el corazón mismo de un volcán en erupción. La figura que flotaba ante nosotros era una aberración de la naturaleza, un ser compuesto de llamas vivas y oscuridad tangible. Su forma cambiaba constantemente, a veces pareciendo humanoide, otras veces adoptando formas que desafiaban toda comprensión. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran vórtices de fuego negro que parecían absorber la luz y la cordura por igual. «Bienvenidos, hijos del polvo», repitió la entidad, su voz resonando directamente en nuestras mentes. «Han respondido a mi llamado, tal como sabía que lo harían. Ahora, prepárense para ser testigos de verdades que desgarrarán el velo de su realidad». Emily soltó un grito ahogado, aferrándose a Mike, como si fuera un ancla en medio de esta tormenta de locura. Sarah estaba a mi lado, su mano apretando la mía con tanta fuerza que sentía que mis huesos podrían romperse en cualquier momento. «¿Qué eres?», logré preguntar. Mi voz apenas un susurro en medio del rugido del fuego eterno. La criatura emitió un sonido que podría haber sido una risa, si las risas pudieran hacer sangrar los oídos y estremecer el alma. «Soy el fuego que arde en las entrañas de la tierra. Soy el hambre que consume mundos. Soy el conocimiento prohibido que los mortales han buscado desde el amanecer de los tiempos». Mientras hablaba, imágenes comenzaron a inundar mi mente. Vi la historia de Centralia, pero no como la conocíamos. Vi una secta antigua realizando rituales obscenos en las profundidades de las minas de carbón, invocando fuerzas más allá de su comprensión. Vi el incendio que supuestamente comenzó por accidente, pero que en realidad fue el despertar de algo primordial y hambriento. Durante décadas he estado alimentándome», continuó la entidad. «Cada alma que ha puesto un pie en Centralia, cada curioso que ha venido a ver el pueblo fantasma, todos han contribuido a mi despertar. Y ahora, gracias a ustedes, estoy listo para reclamar lo que es mío por derecho». Mike dio un paso adelante, sus ojos brillando con un conocimiento terrible. «¿Quieres extenderte más allá de Centralia?», dijo, su voz cargada de horror y fascinación a partes iguales. «¿Quieres consumir el mundo entero?». La criatura se expandió, llenando el espacio con su presencia opresiva. «Perspicaz, pequeño mortal. Sí, el tiempo de mi confinamiento ha llegado a su fin, y ustedes serán mis heraldos, los portadores de mi llama eterna». Sentí que algo se retorcía en mi interior, como si un fuego ajeno intentara tomar el control de mi cuerpo. A mi alrededor vi que mis amigos experimentaban lo mismo. Emily cayó de rodillas, gritando de agonía, mientras líneas de fuego comenzaban a trazar patrones en su piel. Mike luchaba por mantener el control, pero sus ojos ya brillaban con un fulgor antinatural. Sarah se volvió hacia mí, lágrimas de sangre corriendo por sus mejillas. «Jake», susurró, «no puedo resistir». En ese momento, mientras veía el sufrimiento en los ojos de la mujer que amaba, algo se quebró dentro de mí. Una furia que rivalizaba con el fuego eterno de Centralia se encendió en mi corazón. «¡No!», grité, mi voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Recuerda que cada semana estaremos aquí, listos para sumergirte en nuevos relatos que desafían la lógica y despiertan la imaginación. Así que asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras.
También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y avances de lo que está por venir. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de lo desconocido. Hasta la próxima. Mantente alerta, porque nunca sabes qué sombras pueden acecharte en la oscuridad. Nos vemos en el próximo episodio.